Gloria al nombre de Jesús. Voy a invitarlos a tomar lectura de la palabra de Dios. I want to invite you to read the Word of God. Efesios capítulo 4, versículo 11. Ephesians chapter 4, verse 11. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13 en el nombre de Jesús. We're going to read verses 11 to 13. Vamos a leer el 11 en español, el 12 en inglés y el 13 lo leemos todos en el nombre de Jesús. We're going to read 11 in Spanish, 12 in English, and 13 all together. Cuando lo hayan encontrado pueden decir amén. When you have found it, you may say amen. Amén. Amen. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. To equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos brindas de escuchar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú seas usándome en beneficio de tu pueblo. Enséñanos, Señor, que no sean mis palabras dirigidas por mi mente, sino tu Espíritu Santo el que sea impactando cada corazón. Que podamos crecer, que podamos avanzar en lo que tú tienes para nosotros. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, Dios mío. Amén y amén. Esté cómodo, por favor, mi querido hermano. You may all be comfortable. Gloria a Dios. Praise the Lord. En la enseñanza de hace 8 días, Last week's teaching, usted recuerda que estuvimos hablando de la unidad. I think you remember we were speaking on unity. Y estuvimos hablando que la unidad no es algo que nosotros como seres humanos podemos crear, And we spoke that unity is not something that we as humans can form. sino que hablamos que la unidad que tenemos Dios nos la dio. But we spoke that unity is one that God gave us. Y nos dio 7 pilares lo que nos unen. And he gave us 7 pillars that unite us. Y nos mandó a guardar esa unidad. And he sent us to keep that unity. Recuerde usted que terminamos hace 8 días diciendo solícitos en guardar, el versículo 3, solícitos en guardar. Esforzados, pongan atención en guardar. And it says to put effort and to pay attention into keeping En el vínculo de la paz. in the bond of peace. Así que es necesario que nosotros avancemos un poco más acerca entendiendo qué es esta unidad. So it's important for us to advance in understanding what this unity is. Porque hace 8 días hablamos en la teoría qué es lo que nos une. And then we were speaking in theory, what does unite us? Hoy vamos a ver cómo esa unidad se deja sentir en la práctica. And now we're going to speak about how that unity allows itself to be felt in practice. Porque no basta con saber lo que nos une, es necesario practicar lo que nos une. It's not enough to just know what unity is, but we need to be able to practice it. Y hay una verdad que debemos reconocer. And there's a truth that we must recognize. Desde el principio la unidad ha sido un desafío para la iglesia. From the very beginning, unity has been a challenge for the church. Desde el principio mantener la unidad ha sido todo un desafío para la iglesia. From the very beginning, it has always been a challenge for the church. A veces nosotros como cristianos Sometimes us as Christians, idealizamos la iglesia primitiva we idealize the primitive church. y creemos que cuando leemos acerca de la Biblia y las iglesias que la Biblia menciona, And sometimes we think that by reading those churches that the Bible mentions, creemos que todo era perfecto. we believe that everything was perfect. Así que hoy con la ayuda del Señor quiero mostrarle unos ejemplos So today, with the help of the Lord, I want to give you some examples para que nos demos cuenta que los mismos retos que enfrentaron estos hombres también los enfrentamos nosotros. so that we may realize that the same challenges that they faced, we also face. Hay hermanos que se enojan. There are brethren that get mad. Eso no debería pasar en la iglesia. This shouldn't happen in the church. ¿Cómo era la iglesia primitiva? How was the first church? Bueno, y quiero mostrarle algunas partes de la iglesia primitiva
según la palabra de And Dios. I want to show you a couple parts of the first church according to his word. La iglesia estaba reunida en Jerusalén. The church was all together in Jerusalem. Recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. They received the Holy Spirit on Pentecost Day. Esa iglesia empezó a crecer abundantemente, And that church started to grow abundantly. pero empezaron a perseguirlos. But then they started to be followed. Y empezaron a perseguirlos por su fe. And they were following them because of their faith. Así que muchos de esos cristianos les tocó huir. So lots of those Christians had to run. Y llegaron a vivir a ciudades del Imperio Romano en lo que el mundo se conocía en ese momento. So they had to run away to different cities in the Roman Empire. Y llegaron a una ciudad llamada Antioquía. And they arrived to this one city. Y esa ciudad era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. And that was the third most important city. Era una ciudad multicultural. It was a very multicultural city. Habían personas de África, de Europa, There were people from Europe and Africa. y habían personas de origen judío, así que era muy multicultural. And there were those of Hebrew origin as well. Y esa ciudad era muy influyente en toda la zona. And that city was a big influence in all of these Y el areas. Señor empezó a hacer cosas gloriosas y nació una iglesia en Antioquía. And God started to do glorious things, and a church was born there. En esa iglesia fue cuando por primera vez a los seguidores de Jesús les llamaron cristianos. And in that church was when for the first time they called Christians Christians. Antes los llamaban los del camino. Before they were just called those of the way. En la iglesia en Antioquía se nombraron cristianos. And in that church they were finally named Christians. Era una iglesia fuerte, enviaba misioneros por todos lados. It was a very strong church. They would send out missionaries. Pero empezaron los conflictos. But that is when conflict started. Hechos capítulo 15 versículo 1. We read in Acts chapter 15 verse 1. Preste la atención a este problema. You got to pay attention to this problem. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Certain people came down from Judea to Antioch and were teaching the believers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. ¿Qué problema el que se armó en esta iglesia? What a big issue that was formed in this church. La circuncisión era una práctica judía. Circumcision was a Jewish practice. La iglesia empezó a crecer en una ciudad fuera de los límites judíos. And the church was starting to grow outside of those boundaries. Y los judíos que llegaron ahí dijeron: si quieren ser salvos, tienen que circuncidarse. And those that arrived there were trying to impose circumcision on them. Y ese problema tocaba la esencia misma del evangelio. And that problem touched the essence itself of the gospel. Porque el evangelio no habla de otra cosa sino de creer en Jesucristo. Because the gospel only talks about believing in Jesus Christ. Así que qué problema cuando ellos dijeron que además de creer tenían que circuncidarse. So what a big problem was formed that aside from just believing, they also had to be circumcised. Incluso Also, Pedro también llevó del bulto, como decimos en mi país. Peter also had to take on some of these issues. El apóstol Pedro. Apostle Paul. Porque cuando estaba con judíos, Because when he was with the Hebrews, se hacía el que guardaba la ley. it was as if they were trying to Y keep no se their law. acercaba mucho a los de otras nacionalidades. And they would not get closer to those of different nationalities. Pero cuando no estaban los judíos se portaba normal. But when they were not around, then he would act as normal. Gálatas 2:11 And we read that in Galatians 2:11. dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Quién está hablando? Pablo. When he came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. For before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. But when they arrived, he began to draw back and separate himself from Si the me ayuda con la Gentiles. pantalla, por favor, versículo 12. Verse 12, because he was afraid of those who belonged to the circumcision group. Entonces, había el problema de la circuncisión.
So there was that issue of circumcision, Y Pedro se hacía loco como para no incomodar. and he would kind of act crazy to not make them uncomfortable. Y Pablo, en otras palabras, le dijo, no sea hipócrita, hermano, póngase bien, póngase serio. And Paul would tell him, don't be like that, be serious. El problema se volvió tan grande The problem became so big que les tocó a todos los apóstoles ir a una reunión a Jerusalén, that all of the apostles had to go and meet up in Jerusalem, donde discutieron si eso era de parte de Dios o era una práctica normal. where they discussed if this was from God itself or just a normal practice. La Biblia dice que después de mucha discusión, And the Bible says that after lots of discussion, llegaron a un acuerdo dirigidos por el Espíritu Santo. they came together in accordance by the Holy Spirit. Hechos 15:28. In Acts 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. It seemed good to the Holy Spirit and to us not to burden you with anything beyond the following requirements. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, You are to abstain from food sacrificed to idols, de sangre y de ahogado y de fornicación, from blood, from the meat of strangled animals, and from sexual immorality. de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. You will do well to avoid these things. Farewell. Después de toda esa confrontación dijeron, no, eso no tiene nada que ver. Lo único que tienen que guardar los cristianos es no comer sangre, absténgase de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación. So after all that confrontation, they decided and said, the only thing that Christians have to do is abstain from food sacrificed, from blood. Lo otro son cosas culturales, eso no lo tienen que hacer los demás. All those other acts are just culture practices. Preste atención. Un problema doctrinal. This is a doctrine problem. Pablo no lo ignoró, él fue de una y habló la verdad. Paul didn't ignore him. He went ahead and spoke on it. Pero lo hizo con mansedumbre. But he did it with authority. Las cartas que usted y yo leemos en la Biblia The word that we read in the Bible, no son cartas escritas porque sí. they're not written just because. Eran porque en las iglesias empezaron a presentar problemáticas It's because in the church, problems started to emerge, y los apóstoles escribían cartas para que solucionaran esos problemas. and apostles would write these letters so they would fix these issues. A medida que las iglesias iban creciendo, And as those churches started to grow, se presentaban problemas. even more problems would be presented. Porque donde hay gente hay problemas. Because where there are people, there are issues. Y no se preocupe que yo también soy gente. Don't worry, I'm also a person. Y la carta enviada a Corinto And the letter that was sent to the Corinthians es un ejemplo claro. is a very clear example. Pablo fundó la iglesia en Corinto Paul was the one that founded the church in Corinth. y él era misionero, él predicaba 1 o 2 años y se iba para otro lado. And he was a missionary. He would preach in one area for 1 or 2 years and then move. Así que él dejó una iglesia establecida, puso un pastor y se fue. So he established a church, put a pastor, and then left. Pero unos 2 o 3 años después la gente se le empezó a desbaratar. But 2 or 3 years after, people would start to worry. Primera de Corintios 1:10. And we read this in 1 Corinthians 1:10. Entonces Pablo escribió una carta y se la mandó a los hermanos en Corinto. So Paul wrote a letter and sent it to the brethren there in Corinth. Les dice, os ruego, si quieren los hermanos, Primera de Corintios 1:10. Si quieren voy a leer esta parte en español para no hacerlo tan largo y los hermanos de inglés lo pueden tomar aquí en la pantalla. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma y en un mismo parecer. ¿Por qué? Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Parece ser
que cuando Pablo se fue, la iglesia empezó a dividirse por bandos. It seems to be that when Paul left, the church started to divide itself into groups. Y empezaron a hacer comparaciones. And they started to make comparisons. Decía, no, a mí este nuevo pastor no me diga nada porque yo soy de Pablo, es del primero que estuvo aquí. They would say, no, this pastor can't speak to me because I am of Paul, the first one that was Mi here. pastor Pablo me enseñaba de esta manera y así es. My pastor Paul would teach me this way, and that's the way. Y Pablo era un ilustrado. And Paul was just one that was illustrated. Pero resulta que también ahí predicó Apolos. But also Apollos preached there. Y la Biblia dice que Apolos era poderoso en las escrituras. And the Bible says Apollos was also very powerful in O scripture. sea, el hombre también tenía lo suyo. So the man also had his own thing going. Y la gente que empezó a convertir empezó a decir, no, yo no sé quién será Pablo, yo soy el de Apolos. And some of them would say, no, I don't know who Paul is, but I know who Apollos is. Y otros empezaron a decir, no, yo no soy de eso, yo soy de Pedro, del líder de la iglesia. And some would say, no, I'm not of those. I am of Peter, the leader of the church. Y otros decían, no, yo menos, yo soy de Cristo, a mí que nadie me diga nada. And others would say, no, not me. I'm of Christ. No one can tell me anything. Así que el problema de ellos ya no era de doctrina, sino era de ego. So now their problem wasn't because of doctrine, but of ego. Y tenían una dificultad y tenían un problema de ego porque no se dejaban corregir y la iglesia estaba dividida. So they wouldn't let themselves be corrected, which followed that division. Y a Pablo que por eso Dios lo puso, ¿dónde lo puso? And that is why for Paul, God put him where he was. Les envió esta carta y los empezó a alinear. He sent that letter and he started to align them. Primera de Corintios 3:5. 1 Corinthians 3:5. Les hizo una pregunta. And he asked them a question. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? What after all is Apollos and what is Paul? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Only servants through whom you came to believe, Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. as the Lord has assigned to each his task. Y dijo el versículo que tanto conocemos. And the verse that we all may know, Yo planté, I planted, Apolo regó, Apollos watered it, pero el crecimiento lo ha dado. but the growth was Dios. given by God. Así que Pablo está diciendo, no es que si la iglesia ha crecido no ha sido por ninguno de nosotros, ha sido Dios que ha dado el crecimiento. So then Paul is telling them that the church has only grown because of God. Y el verso 7 dice, así que ni el que planta es algo, So neither the one who plants nor the one who ni el que riega, nor the one who sino waters, Dios que da el crecimiento. but only God who makes things grow. Tenían un problema de egos y de división y Pablo les dijo, no, si es que esto no es de nosotros, esto es de Dios. So they had this issue of ego and division, and he said, no, this isn't ours, this is God's. Y en el verso 9 le muestra qué somos nosotros. And then verse 9 shows them what we are. Verso 8, perdón. Verse 8. Porque nosotros somos, el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. For we are co-workers in God's service. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. You are God's field, God's building. En otras palabras, Pablo está diciendo, ustedes están llenos de ego porque se les olvidó quién es el centro de la iglesia. In other words, Paul is telling them, you guys are having this issue of ego because you forgot who the center of this church Y is. cuando el cristiano se le olvida quién es el centro de la iglesia, quién es lo más importante, And when as a Christian you forget who the center of the church is, empieza a dividirse. it starts to divide itself. Sin embargo, aquí creemos que el único que merece la gloria y la honra, But here we believe that the only one who deserves the el honor and the dueño de esta glory, iglesia es el Señor Jesucristo. the owner of this church is the Lord ¿Por qué no le da un Jesus aplauso al Christ. Señor en esta hora? Gloria a Dios, gloria a Dios. Vea que estamos viendo varios problemas. La iglesia en Antioquía, So we're seeing lots of problems. The church in Antioch, después vimos la de Corinto, and then there's the church in Corinth, ahora vamos a ver la iglesia en Filipo. and now we're seeing the church in Philip. Filipo era una iglesia sana.
And this church was a Filipo era una healthy iglesia church, madura. a very mature church. Había gente que amaba a Dios, que se entregaba a Dios con toda. People who loved God and would give their all. Pero habían dos hermanas, But there were two sisters, muy buenas hermanas, very good sisters, muy influyentes en la iglesia, who had a very big influence on the church, que estaban en problemadas entre las dos. who had issues in between themselves. Entonces Filipenses 4:2 So in Philippians 4:2, dice Pablo, ruego a Evodia, oiga, si usted va a tener hijos, le recomiendo ese nombre. if you're having children, I recommend that name. Filipenses 4:2. Philippians 4:2. Ruego a Evodia, y el otro está mejor, y a Síntique, I plead with Euodia and I plead with Syntyche que sean de un mismo sentir en el Señor. to be of the same mind in the Lord. Estaban en problemadas y el apóstol Pablo les manda una carta y les dice, vea, les ruego a ustedes dos que sean de un mismo sentir. So they were having issues, and Apostle Paul sends them this letter to be of the same mind. Ahí no habían bandos, There weren't groups. había una relación rota. There was just a broken relationship. La Biblia no da detalles de por qué tenían ese malentendido, And the Bible doesn't give details on why there was that misunderstanding, pero sí les invita a ponerse de acuerdo. but it does invite them to be of the same mind. Y aprovecha ese problema para enseñarle a toda la iglesia. And they make use of that problem to teach the whole church. Versículo 8. In verse 8, Por lo demás, hermanos, Finally, todo lo que es verdadero, brothers and sisters, whatever is true, todo lo honesto, whatever is noble, todo lo justo, whatever is right, todo lo puro, whatever is pure, todo lo amable, whatever is lovely, todo lo que es de buen nombre, whatever is admirable, si hay virtud alguna, if anything is excellent si algo digno de alabanza, or praiseworthy, en esto pensad. think about such things. Nótese que en el primero había un problema doctrinal. In the first one, there was a doctrine issue. En el segundo había un problema de egos. In the second one, there was an issue of egos. Y en este último había un problema en las relaciones. And in this last one, there was a problem in relationships. Porque es que la unidad no solo se rompe en los grandes problemas. Because unity is not only broken in big problems, La unidad se rompe cuando no hay relaciones o problemas resueltos unity is broken where there are relationships or problems that are not resolved, y cuando no estamos dispuestos a perdonar. and when we are not willing to forgive. Les traje estos tres ejemplos, So I brought these three examples. aunque estaba revisando y en las cartas hay muchos regaños para las iglesias. Although I was trying to revise, and there was so many issues and advice in the letters, Para que podamos concluir en esta tarde so that we may be able to conclude this afternoon que la iglesia del primer siglo y esta that the first church and this church no somos muy distintas are not way too different, y que no existe iglesia perfecta. and that there is no perfect church. Ni siquiera desde el principio, porque vea las cartas. Not even from the beginning, because you can see that in the letters. Y eso que no repasamos la de Gálatas, que dice Gálatas insensatos, les dice Pablo. And we didn't even go over the Galatians letter. ¿Quién les dijo que cambiaran lo que yo les enseñé? Who told you to change what I taught? Eso dice la Biblia. And that is what the Bible tells them. Eso para que nos quede claro que no existe iglesia perfecta. And this is for us to have clear that there is no perfect church. Porque la iglesia está constituida por hombres y mujeres imperfectos. Because the church is made up of men and women who are imperfect. Es más, si a mí me dijeran que aquí hay una iglesia perfecta If they were to tell me that there is a perfect church here, y yo empiezo a entrar, and I start to enter, le daño la perfección. I'm going to ruin the perfection. Porque entré yo. Because I entered. Pero no se ría que si usted entrara también le dañaba la perfección. But don't laugh, because if you also entered, you would also ruin that perfection. Con solo nuestra presencia dañaríamos la perfección. With only our presence, we would ruin that perfection. Entonces nos surge una pregunta. So then this is where a question arises. Yo sé que de pronto alguno se la está haciendo. Maybe a couple of you are asking yourselves this. ¿Por qué pertenecer a una iglesia imperfecta?
Why should we belong to a church that is imperfect? Si todas las iglesias son imperfectas, If all the churches are imperfect, ¿por qué pertenecer a una iglesia imperfecta? why should we belong to an imperfect church? Yo he conocido personas, I have met people, de una le digo, no aquí en este país, I'm going to tell you, it's not here in this country, que dicen, me voy para tal iglesia porque allá, de este lado, aquí, ¿qué problema? they say, oh, I'm going to this other church because over here there is this big issue. Y llega a la otra y allá encuentra problemas. And they arrive to that church and they find another Y va a problem. otra y allá encuentra problemas. And they go to a different one and they find Y another va a otra problem. y encuentra problemas. And they go to another and they find a Porque problem. está como la anécdota Because it's like the anecdote de un anciano of the old man que se quedó dormido en su cuarto. who fell asleep in his room. Y los nietos cogieron queso y se lo aplicaron aquí en la nariz, abajito de la nariz. And his nephews applied cheese under his nose. Y se levantó y dijo, este cuarto huele horrible. And he woke up and he said, this room smells terrible. Y se fue para la sala. And he went to the living room. Uy, pero esta sala también huele horrible. Oh, but this living room also smells Se terrible. fue para el patio. He went to the outside. Uy, este patio huele horrible. This also smells terrible. Se fue para la calle. He went out to the road. El mundo huele horrible. The world smells terrible. El problema no estaba en el mundo. ¿Dónde estaba el olor? The problem wasn't in the world. Where was the smell? A buen entendedor, To the person who understands this, pocas palabras. you can understand it in few words. Entonces, ¿por qué el Señor nos invita a pertenecer a iglesias imperfectas? So why does the Lord invite us to belong to imperfect churches? Yo pudiese responder And I could answer con toda la seguridad de la palabra de Dios, with total trust in the Word of God. que es porque Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado. It is because the Lord has called each and every one of us. Dice de manera poética, extendió su mano poderosa y nos sacó And it del mal. says that He extended His hand and took us out of all evil. Nos perdonó, He forgave us. nos hizo sus hijos, He made us His children nos incorporó a su iglesia. and made us part of His church. Y aunque perdonados, And even though we are forgiven, llegamos con resabios. we walk in with certain issues, Llegamos con problemas de carácter. with problems of character, Llegamos con falta de empatía. with a lack of empathy, Aún dentro de la iglesia. even within the church. Entonces el Señor con mucha paciencia. So the Lord, with a lot of patience, Porque no hay nadie más paciente que nuestro Dios. because no one else is as patient as our Lord. No hay nadie más bueno que nuestro Dios. No one is as good as our God. No hay nadie que nos tenga tanta paciencia No como one else nuestro has as Dios. much patience as Him. Empieza en cada uno de nosotros un proceso de perfeccionamiento. He starts in each and every one of us a process of perfectioning. Con cada uno de los que estamos aquí, el Señor empieza un proceso de perfeccionamiento. With each and every one of us here, the Lord starts perfecting. Y ese proceso de perfeccionamiento lo hace en dos líneas. And that process, He does it in two lines. A través de la palabra de Dios, Through the Word of God, que es lo que estamos haciendo aquí, which is what we're doing here, enseñando verdades espirituales, teaching spiritual truths. confrontándonos el Señor a través de su palabra, He's confronting us through His Word, pero también a través de las personas. but also through people. El texto que leímos al principio, The text that we read at the beginning, Efesios 4:11, in Ephesians 4:11, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, it says that He Himself gave the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. que esos son ministerios que Dios le da a personas para beneficio de la iglesia. That those are ministries that the Lord gives people for the benefit of His church. Pudiésemos decir que los apóstoles son esos misioneros que llegan a un sitio y empiezan a enseñar las verdades de la palabra de Dios. We could say that an apostle is like a missionary who arrives to a place and starts teaching His truth. Empiezan a poner las bases de la iglesia. They start to place those foundations of the church. Luego llegan los profetas, Then the prophets arrive. que no son como las del Antiguo Testamento.
that are not like the ones from the Old Testament. El profeta es el que anuncia la verdad de Jesucristo. The prophet is the one who announces the truth of Y Jesus la Biblia Christ. dice que la profecía es para exhortación y para consuelo. And it says that those prophecies are for comfort and to exhort as well. Y si usted se ha dado cuenta, en nuestra iglesia hay pastores muy diferentes. And if we can tell in our church, there are very different pastors. Porque cada uno de esos pastores están ubicados en alguno de estos 5 ministerios. Because each of those pastors is found in one of these ministries. Pero también hay evangelistas. But there's also evangelists. Son aquellos que usted los pone a predicar y solo tienen en la mente el mensaje de la cruz. Those that you put to preach, and are the ones that only have the message of the Que cross. predican la palabra y la gente se convierte. That preach the word and people convert. Pero también hay unos que tienen el ministerio de pastores. But there are those who have the ministry of pastors. Quizá no son los mejores predicadores, Maybe they're not the best preachers, pero cuidan el rebaño. but they take care of their flock. Son los que están pendientes de cada hermano. They're the ones who are aware of each brethren. Son los que fácilmente van y se toman un café con usted y se toman toda la tarde. The ones who will go and sit and have a coffee and take their whole evening Porque están pastoreando. because they are shepherding. Y también está el ministerio de los maestros. And there's also the ministry of teachers. Son aquellos que usted dice, oiga, yo nunca había entendido ese texto bíblico. You might say, I never understood that biblical Y text. él lo explicó tan facilito. And he explained it so easily. Y la iglesia empieza a aprender las verdades y empiezan a crecer en el conocimiento And de the church Dios. starts to learn the truth and grow in this knowledge. Cada uno de esos 5 ministerios, Each of those 5 el ministries Señor los da en la iglesia, the Lord has given to the church. dice el versículo 12, a fin It says to give de perfeccionar a los santos. to perfect those that are saints. Es decir, que Dios usa personas con ministerios diversos para perfeccionarnos, So it says to equip those with works of service, and he does those to perfect us, para enseñarnos a través de la palabra de Dios. to teach us through the word of God. Y a veces la palabra de Dios es ese aceite fresco que nos llena de paz, de tranquilidad. And sometimes that word is that fresh oil that fills us with peace. A veces es como como ese aceite que cura las heridas. Maybe that oil that heals wounds. Pero a veces también se vuelve una espada fuerte. And sometimes it's also a hard sword Que usted dice, uy, pero hoy me cortó duro. Esa palabra de hoy estuvo muy dura. that you may say, oh, today it cut me through. A un hermano ese día me dijo, uy, hermano, hoy estuvo dando como duro, ¿no? A couple days ago, a brethren came up to me and said, you were giving it all. Porque es que el objetivo de la palabra es que podamos ser perfeccionados. But the purpose of the word is that we may be perfected, Para que seamos edificados so that we may be edified a través de la palabra de Dios. through the word of God. Por eso yo insisto, mi querido hermano, And that's why I insist, si usted tiene 20 años de ser cristiano, if you have been Christian for 20 years, usted ha escuchado miles de mensajes, you have listened to thousands of messages. más se le demanda, There is more that is being asked of you porque el Señor ha estado moldeándolo mucho más tiempo. because God has been molding you for so much longer, Y por esa razón usted debería tenerle más paciencia a los hermanos nuevos. which is why you should have a lot more patience to those who are new. Porque el objetivo es ser perfeccionados para la obra del ministerio, Because the objective is to be perfected for works of service, para la edificación de la iglesia, for the edifying of the church, para que seamos edificados en fe. so that we may be edified in faith. Es el Señor usa su palabra para edificarnos, So the Lord uses his word to edify us. pero también el Señor usa situaciones con mis hermanos But the Lord also uses situations with my brethren para practicar lo que nos enseña. to practice what he teaches us. Dios usa las relaciones, God uses la relationships, convivencia, also living together, incluso los roces con nuestros hermanos para formarnos. even those acquaintances that we have with our brethren. ¿Usted alguna vez ha ido a un río? Have you ever been to a river? ¿Usted ha sacado una piedra de un río? ¿Cómo es? Have you ever taken out a stone from a river? ¿Cómo es la piedra de un río?
lisa. It's very smooth. El día que fuimos al bautismo de la hermana Jasmine y el hermano Herman, The day that we went to baptize our brother Herman, our sister que Jasmine, fue los primeros bautismos que Dios me permitió hacer en Canadá. they were the first baptisms that the Lord allowed me to do here in Canada. No por nada raro, yo que soy loco. Me fui y me busqué una piedrita allá en esa playa. Dije, voy a guardar una piedrita de esas en el escritorio. And I went and I took one of those small stones that I could keep at my desk. Y la encontré bien redondita, bien bonita de colores. I found it very nice, really smooth with different colors. Y ahí la tengo guardada en el escritorio como recordatorio. And I have it there on my desk as a reminder. Pero ¿qué la hace tan bonita? But what makes it so beautiful? ¿Por qué las piedras de los ríos son tan bonitas? Why are the stones from rivers so beautiful? ¿Por qué no tienen tanto filo? Because they're not as sharp. Porque se chocan unas con otras. Because they are constantly hitting each other with Y others. después de cientos de miles de años de irse chocando, pues van dando forma. After thousands of years of hitting against each other, they start to take this form. La Biblia dice algo similar. And the Bible says something very similar. Proverbios 27:17. In Proverbs 27:17, El hierro con hierro se aguza, es decir, se afila. as iron sharpens iron, Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. so one person sharpens another. Entonces el Señor usa las personas a nuestro alrededor para ir formando el carácter de Él en nosotros. So the Lord uses other people to help form their character through Así us. que ese hermano, esa hermana difícil de amar, So maybe that brethren or that brother or that sister that's hard to love no son un problema. are not an issue. Son la herramienta que Dios está usando para formar mi carácter. They're that tool that God is using to form my character. Es la herramienta que Dios está usando para enseñarme humildad. That tool that He's using to teach me to be humble. Es la herramienta que Dios está usando para enseñarme paciencia. The tool that He's using to teach me patience. Y es en esta comunidad donde somos transformados. And it is in this community that we are transformed. Hace un poco de tiempo, aquí en London, Here, a while back, un hermano se me acercó, a brethren came up to me, de esos hermanos amorosos. those that are very loving. Dijo, hermano, pues, usted sí predica, pero me queda faltando. He said, yeah, you do preach, but there's some stuff that you lack. Me falta más palabra, me dijo. You just need more word. Me dieron ganas de decir, no, pues perdón, hermano, pues venga, ayúdenos usted entonces. I kind of wanted to say, oh, I'm sorry, maybe you can come and help me. Pero yo me lo puse a pensar, a pensar, a pensar. But I started to think. Dije, no, entonces tengo que hacerlo mejor. So I said, no, then I have to do it even El Señor better. está usando una persona para que yo me esfuerce mejor. The Lord is using someone else to build me Que up. si el sermón sale así medio, que no sea por culpa mía, que yo di el 100%. That if the message comes out halfway, that it's not my fault because I gave it all. Porque hierro con hierro se aguza. As iron sharpens iron, Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. so one person sharpens another. Dios usa su palabra. The Lord uses His word. Dios usa a las personas Lord uses people con un objetivo. with one objective. ¿Cuál es el objetivo? And what is that objective? Efesios 4:13. Ephesians 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Así que el Señor usa cada una de esas herramientas para formarnos, So the Lord uses each and every one of those tools to form us con el objetivo que lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, so that we may reach that objective of reaching unity in the faith hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. until we attain the whole measure of the fullness of Christ. Entonces tampoco podemos quedarnos atrás, So then we can't stay at the back porque tenemos dos extremos. because we have two different extremes. Yo puedo decir, hermano, es que
todos somos imperfectos y entiéndanme, por favor. We can't say, oh no, like we're all imperfect, please understand me. Pero también puedo decir, no, es que tenemos que ser perfectos porque la iglesia es perfecta. Or there's the other extreme of, oh no, we have to be perfect because the church is perfect. Este texto nos dice, ubíquese en la mitad. This text is telling us, find yourself in the middle. Mi imperfección no puede ser una excusa para no avanzar. My imperfection cannot be an excuse to not advance. Hermano, sopórteme porque es que yo soy así. No, brethren, support me because I'm just like No, that. no, no. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, No, until we all reach unity in the a la faith, estatura de Cristo. attaining to the whole measure of Christ. Hermano, su objetivo y el mío Your objective and my objective es parecernos a Cristo. is to look alike as Christ. Usted y yo, ese tiene que ser nuestro mayor objetivo en la vida. For you and I, that should be our biggest objective in life, Parecernos a Cristo. to be Christ-like. Nuestro objetivo como cristiano es crecer hasta la estatura de Cristo. Our objective as Christians is to grow to the whole measure of Christ. ¿Cuándo llegaremos? When will we reach that? Bueno, no sé, I am not sure, pero tenemos que ir avanzando but we must start y tenemos que advancing. ir creciendo And we must start y tenemos que growing. ir reaccionando diferente porque tengo que ir creciendo a la estatura de Cristo. And we must start reacting differently to reach that measure of Christ. Y estaba repasando la vida de Pablo. And I was going through Paul's life. Él fue el que solucionó los problemas que estuvimos viendo. He was the one who resolved the issues that we were looking into. O sea, el hombre era el cerebro de la iglesia primitiva. So he was kind of like the brain of the first church. Pero vea lo que dijo él en Filipenses 3:12. Then we can look what he said in Philippians 3:12. Filipenses 3:12. Philippians El 3:12. que corrigió, el que ayudó la autoridad espiritual más fuerte del primer siglo. The one who helped that spiritual authority during that century. Él dijo, Filipenses 3:12. Philippians 3:12. No que lo haya alcanzado ya, Not that I have already obtained all this ni que sea perfecto, or been perfect, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. pero una cosa hago, But one thing I do, olvidando ciertamente lo que queda atrás forgetting what is behind y extendiéndome a lo que va delante. and straining towards what is ahead. Prosigo a la meta, And I press on toward the goal, al premio del supremo llamamiento de Dios to en win the Cristo prize for which Jesús. God has called me in Christ Jesus. No soy perfecto, I am not pero perfect, prosigo a la meta. but I move No soy forward. perfecto, Not pero perfect. voy hacia adelante. But I continue advancing. Y ese debe ser su objetivo y el mío como iglesia, como cristianos. And that should be your objective and my objective as the church. Hermano, Brethren, Dios usa este lugar. the Lord uses this Dios place. usa su palabra. He uses His word. Dios usa personas para perfeccionarnos. He uses people to perfect us. Aquí aprendemos la verdad del evangelio. This is where we learn the truth of the gospel. Aquí es necesario que aprendamos madurez cristiana o si no nos aburrimos facilito. This is where we learn Christian maturity. Y aquí aprendemos a perdonar. And this is where we learn to forgive. Por eso no es cristiano That is why it is not Christian que un hermano diga, no, yo para no tener problemas con nadie, apenas acabe mi culto me voy, porque no puede ni abrir su boca. so that I don't have any problems and I can avoid problems. I just leave right after church. Like the Yo service para no ends. tener problemas, eso me voy, porque gente es muy chismosa. To avoid issues, I just leave because people are just nosy. Es alguien que no sabe bien por qué el Señor le permite pertenecer a su iglesia. That is someone who doesn't understand why the Lord allows them to belong to a church. No se supone que usted deje de hablar. I'm not assuming or saying that you have to stop talking, Se supone que usted hable con sabiduría. but that you may speak with wisdom. No se supone que usted se deje de relacionar. I'm
I'm not saying that you have to cut off all those relationships, Se supone que tengamos relaciones sanas but that we may have healthy como relationships cristianos. as Christians. Porque la unidad Because in unity, no es solo convivir, it's not just to be together, es el medio que Dios usa para perfeccionarnos, it is the method that God uses to perfect us, para parecernos a Jesucristo. to be Christ-like. La iglesia The church es un lugar donde todos somos edificados. is a place where we are all edified. El Señor siempre tiene palabra para todos. The Lord always has word for all of El us. Señor, por mal que a usted le vaya, una palabrita del sermón le cae. Por mal. Even one single word will hit you during a message. Y digo por mal que le vaya porque si viene a alimentarse de la palabra y no le dan ni un poquito, pues se va con hambre. Because if you walk into this place awaiting a message and you leave of this place without anything, you're leaving with hunger. Primera de Tesalonicenses 5:14. 1 Thessalonians 5:14. Vea cómo el Señor le habla a toda la iglesia en un solo versículo. And we're going to see how it speaks to the whole church in one whole verse. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive. que alentéis a los de poco ánimo, Encourage the disheartened. que sostengáis a los débiles, Help the weak. que seáis pacientes Be para patient con todos. with everyone. Nótese cómo en un solo versículo el apóstol le está escribiendo a todos, See how in one single verse the apostle is speaking to all of us. porque algunas veces estamos débiles, Because sometimes we are weak. otras veces estamos acelerados y necesitamos que nos tengan paciencia. Sometimes we're really ahead and disruptive. Algunas veces estamos bajitos de ánimo, Sometimes we're low on energy. algunas veces estamos así como flojongos. Sometimes we're a little lazy. Y el Señor dice que seáis pacientes para con todos. But the Lord says for us to be patient with everyone. ¿Sabe, mi querido hermano? I want to tell you, my dear brethren, La iglesia no es un lugar perfecto, the church is not a perfect place, pero es el lugar donde Dios perfecciona. but it is a place where He perfects. Apúntelo por favor y que no se le olvide. Write it down so that you may not forget it. La iglesia no es un lugar perfecto, The church is not a perfect place. es un lugar donde Dios perfecciona. It is a place where He perfects. Y yo le quiero decir algo con mucho amor. And I want to tell you something with lots of En las love. relaciones humanas, In human reactions, dijo algún poeta alguna vez, a veces somos herida y otras veces somos puñal. so a poet once says, sometimes we're the injury, sometimes we're the wound. A veces nos hieren y a veces herimos. Sometimes they hurt us or sometimes we hurt others. Es bueno ir fortaleciéndonos nosotros como cristianos It's good for us to start strengthening ourselves as Christians y que cojamos defensas espirituales. and that we may collect these spiritual Tome defenses. vitamina B12 espiritual. Take vitamin B12, a spiritual vitamin. Tome vitamina C espiritual Take your vitamin C. para que una spiritually. gripita no lo tumbe. Porque hay hermanos que le preguntan, hermano, ¿y cómo está? ¿Para qué le importa? Si ve que quieren es saber de mi vida, ¿no? Hermano, ¿y cómo va tiempo sin saludarlo? Claro, allá están diciendo que yo me aparté porque vean, no me están... Vitamina C espiritual. Take some spiritual vitamin C. Vitamina B espiritual. Take some spiritual vitamin B. Hermano, no todo el que le dice cosas lo dice para lastimarlo. Sometimes not all that say something to you are doing it to hurt you. Recuerde que aquí habemos diferentes culturas. A reminder that there are different cultures here. Y en la cultura que usted no sabe cómo funcionan las cosas, de pronto hablan de manera diferente. Maybe that culture that you're not too aware of, maybe they speak differently. Ayer estaba dando una conferencia para parejas en la ciudad de Milton. Yesterday I was giving a couples conference in Milton, Y una hermana que se casó con un hermano que es de la parte norte de Santander de Colombia.
And a sister who got married to a man who's from the northern part Me of decía, ay the hermano, es que region. cuando recién me casé yo sentía que él me regañaba a toda hora. And she said, no, when I had just gotten married, I thought he was getting me in trouble all the time. ¿Y por qué? No, porque es que él habla fuerte, así como con rabia. And why? No, because he spoke loudly as if with anger. Pero luego conocí la familia y resulta que él es el que más suave habla de todos. And when I met his family, I realized that he's the one who speaks more passively. Cuando nosotros entendemos que en medio de la unidad pueden haber diferentes maneras de ver la vida, When you realize that in unity you can see different ways of seeing life, entonces somos pacientes para con todos. then we are patient with everyone. Y podemos ir avanzando en lo que Dios tiene. And we can start advancing in Y what podemos God ser has. enseñados. And we may be taught. Y podemos nosotros amar y recibir el amor que nuestros hermanos nos dan. And we are able to love and receive the love. Yo quiero invitarlo a que usted por favor esté en pie en esta tarde. And I want to invite you to stand. Dice la palabra de Dios. The word of God says, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amen. Dios envía bendición y vida eterna donde hay armonía. The Lord sends blessing where there is harmony. Dios envía bendición y vida eterna cuando habitamos juntos, cuando compartimos un espacio juntos. Lord sends blessing and eternal life where there is unity, where we live together. Cuando empezamos cada uno de nosotros When each and every one of a us ser starts edificados a través de la palabra. to be edified through His Cuando word. empezamos a ser formados a través de las personas a nuestro alrededor. When we start to be formed by those Y people cada around us. choque, And cada how we aprendizaje, hit, and all those teachings, la Biblia dice que manifiesta el olor de su conocimiento. and the Bible says it manifests the smell of His knowledge. Es decir, que a medida que usted y yo vamos siendo perfeccionados en la palabra, And says as we are being perfected through de His manera word, poética dice, empezamos a oler a Cristo. it says that we start to smell Christ-like. Y ese que empezamos a oler a Cristo es que las personas dicen, oiga, tiene algo tan especial. And that's when people start to say, she has something so Tiene algo special. tan bonito, ¿cómo habla? He has something so nice, how they speak. Hay gente que me ha dicho, yo no soy amigo suyo, pero usted se siente que es tan amable, tan querido. There are people who say, I'm not your friend, but you seem Y yo so le digo, eso le friendly. digo porque no me conoció antes de lo que el Señor está haciendo en mi vida. And you may say, that's because you didn't get to know me Porque es que before, estamos en el God, taller del maestro. 'cause we are Y el currently Señor in nos His va workshop. enseñando. Y el Señor nos va puliendo. And the Lord Y el starts Señor to con su mold us. paciencia nos va haciendo cada vez más parecidos a Él. And with His patience, we start looking more Christ-like. ¿Usted recuerda antes en los apartamentos que se pegaban versículos? Do you remember those boards where we have those verses? Yo vi stuck uno on? en un apartamento que decía, ténganme paciencia, There was this one that said, have patience with me, que Dios aún no ha terminado conmigo. that the Lord still has not finished with me. Vamos a tenernos paciencia los unos a los otros. And let's be patient with one another. Y vamos a vivir en armonía como Dios quiere. And we're going to live in unity as God has Si hay un asked hermano for que us le to. saca la chispa, If there's that one brethren that really takes it out on you, dedíquele 2 minuticos de oración. dedicate some 2 minutes of prayer. Arrodíllese y dígale, Señor, le presento a mi hermano. Kneel down and say, Lord, I present them Si before usted you. identificó que esa persona tiene un trauma, una dificultad, ore por él. If you identified that that person has a trauma or an issue, pray Y for si el del them. trauma es su pastor, pues ore por mí. And if the trauma is your pastor, then pray for me. Porque estamos cada uno para crecer, Because we are all here to para grow, avanzar como la iglesia que el Señor quiere, to advance as a church that God a wants. fin de presentarse una iglesia gloriosa, As sin mancha ni contaminación ni cosa semejante, to dice la present as a palabra, glorious church hasta que todos lleguemos until we a all la reach estatura de la plenitud de Cristo. to the measure of the fullness of Christ. Usted necesita seguir siendo perfeccionado. You need to continue being Levante perfected. su mano si necesita seguir siendo perfeccionado. Lift your hand if you believe that. Hable con el Señor.
And you may speak with the Lord. Hay un texto que dice, Señor, no desampares la obra de tus manos. And there's a text that says, do not leave the side of your work, Señor, Lord. no desampares la obra que estás haciendo en mí. Do not leave the work that you are fulfilling Señor, in no me. desampares la obra que estás haciendo en tu iglesia en London, Señor. Or the work that you are fulfilling in the church here in London. Cada uno de mis hermanos. Each of my brethren. Cada uno, Señor, de los que estamos aquí te necesitamos. Each of the ones that are here, we need you, Que tu Lord. palabra cada día nos perfeccione. That your word may perfect us Que tu daily. palabra cada día nos haga parecernos más a ti, Señor. That your word may allow us to be more Christ-like. Que cada vez que vamos siendo perfeccionados, That each time that we are being podamos perfected, ir cada día dando fragancia tuya. that we may be overflowing in your fragrance, Que Lord. cada lugar donde nosotros lleguemos, impregnemos de tu gloria. That each place that we have arrived to, that we may be Que giving of your impregnemos de tu glory. Gracia. That you have held us Que onto us by impregnemos your de tu grace, Lord. perdón. That we have Que given for your impregnemos de tu forgiveness amor, Señor and of Jesús. your love, Lord. Cada uno de nuestros temperamentos están delante de ti, Señor. Each one of our tempers are before Que cada you, uno Lord. podamos ser formados, enseñados y guiados según lo que tú tienes para nosotros. That each one of us may be taught and guided, Lord, En through tu you. nombre, Jesús. In your name, Jesus. En tu nombre, Dios mío. In your name, my God. Esta iglesia que es tuya, Señor, yo te la presento una vez más. This church that is yours, I present Bendice a tu before you. iglesia. Bless your church. Bendice a tu pueblo. Bless your people. Oh Dios mío, permítenos cada día parecernos más a ti. Allow us, Lord, to look Y more like permítenos, you. Señor, que cada día podamos ir avanzando en el propósito que tú tienes And para that each day nosotros. we may advance in your purpose. En tu nombre, Jesús. In your name, Jesus. En tu nombre, mi Cristo bueno. In your name, my God. Dele un aplauso al Señor en esta We tarde. give an applause to the Lord. Gloria al nombre de Jesús. Glory Tenemos be que to adorar his mejor name. al Señor en esta tarde. Amen. Aplauda la We can praise him grandeza even de better. nuestro Dios. Aplauda la grandeza del Señor en esta hora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús.